Después de haber recibido el escudo de las manos de Steve Rogers al final de Avengers Endgame, Sam Wilson deberá afrontar esta nueva identidad como Capitán América mientras se enfrenta a un conflicto internacional provocado por un villano en las sombras. Esta semana llegó a salas de cine la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, que forma parte de la actual fase 5 y que tiene la tarea de convencer a aquellos escépticos de Sam Wilson como el Capitán América, ahora que será el nuevo líder en el futuro equipo de Vengadores que se formará en Avengers Doomsday el próximo año, por lo que ha llegado el momento de hablar por fin de Capitán América Brave New World. Rebobinemos un poco al 2019, se acaba de estrenar Avengers Endgame y junto con Spider-Man Far From Home cerramos no solo la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, sino toda una saga, la saga del infinito, que giraba alrededor del conflicto con Thanos y las gemas del infinito y que tenía como protagonistas un equipo de 6 Vengadores, a quienes fuimos viendo en sus películas individuales y de equipo en esta saga y concluyendo cada uno su propio arco personal con la llegada de Endgame. 2 años después, Marvel nos traería los primeros proyectos de la siguiente gran saga, ahora explorando el tema del multiverso, presentándonos nuevos héroes y continuando también con el legado de nuestro primer equipo de Vengadores. Marvel se expande a la plataforma de Disney Plus y comienza lo que muchos llaman fatiga de superhéroes, que es esta saturación de contenido de este género tanto en el cine como en las plataformas de streaming. Una de estas primeras series estrenó hace ya 4 años y nos contaría qué pasó con Sam Wilson una vez que obtuvo el escudo del Capitán América, cómo tomó este manto y cómo el resto del mundo lo estuvo asimilando, por lo que la tarea de esta serie, Falcon and the Winter Soldier, era dejar establecido un nuevo Capitán América en el MCU que potencialmente se convirtiera en el líder de algún futuro equipo de Vengadores que estuviéramos viendo. Es por eso que cuando terminó la serie, Marvel anunció que estarían trabajando en una película de Capitán América con Sam Wilson. El tema es que con la expansión de Marvel se agregaron más franquicias de personajes individuales, además de los que ya venían desde la saga del infinito, y a diferencia de las primeras fases de Marvel donde todo giraba en torno a unos cuantos personajes, en esta saga empezamos a sumar más y más proyectos. Marvel abrió demasiadas tangentes en su universo, tantas que los años han pasado y no se ha tenido la oportunidad de continuarlas o cerrarlas. Y si en la saga del infinito tuvimos una trilogía completa de Iron Man, una del Cap y una de Thor, más las películas de Vengadores para reforzar el crecimiento de cada uno de estos personajes en 10 años, en esta saga ya pasaron algunos años y se siente que las subtramas siguen ahí estancadas, entre ellas la de Sam Wilson, a quien no hemos visto desde el final de Falcon y Winter Soldier en 2021. La cuestión es que entre más tiempo dejamos pasar entre un proyecto y su secuela, la tarea es más complicada porque debemos justificar ese tiempo de espera. Las expectativas crecen. Al dejar pasar 4 años, no haber visto a Sam Wilson en ningún proyecto después de su serie y encima estar ya nada más a 1 año de la llegada de la siguiente película de Vengadores, donde se supone que él tiene que jugar un papel clave, la tarea de esta película era mostrarnos un Capitán América listo para ello. Y la idea por lo menos que tuvieron para esta película creo que es buena. Enfrentar a Sam Wilson, un Capitán América sin superpoderes ni suero de supersoldado, un hombre común como cualquier otro, a una amenaza nivel Vengadores como lo es Red Hulk, en un mundo donde al menos ahora no existen los Vengadores. La cuestión es que creo que lo más positivo de la película se queda justamente en esa idea, porque tristemente el resultado quizá no fue el mejor. Para empezar, esta película es muy redundante con lo que vimos en Falcon y Winter Soldier, y es que repetimos el mismo conflicto interno de Sam Wilson, que es no sentirse digno de portar el escudo, no estar a la altura de las amenazas que va a enfrentar un Capitán América, porque bueno, no tiene superpoderes. Y mientras que por un lado se siente como una segunda temporada de Falcon y Winter Soldier, por otro lado parece olvidarse que este conflicto interno de Sam Wilson ya lo vimos en su serie. Ya no es necesario que en este punto se le siga cuestionando que no es Steve Rogers. Y bueno, en este punto voy a empezar a hablar con spoilers porque necesito ser muy específico para probar el punto que quiero tocar, y creo que es necesario para hablar sin ningún tipo de filtro. Y es que tenemos esta escena en la que llega el Soldado del Invierno sin haber tenido ningún tipo de participación previa en la película a decir una línea de diálogo que resuelve este conflicto interno de Sam. Y se nota que esto es uno de esos reshoots y que probablemente en este punto de la historia no sabían cómo resolver este conflicto de Sam, y la verdad el hecho de hacerlo con un diálogo me parece
parece un recurso barato y poco pensado. Y es que el potencial ahí estaba porque la figura del Capitán América se caracteriza por su resiliencia. Ese capitán que hemos visto en la saga del infinito siempre se levanta a pesar de que las probabilidades estén en su contra. De ahí la frase que tanto lo caracteriza. Y es que en el cine hay una regla entre comillas que ayuda a que los personajes se sientan auténticos y podamos empatizar con ellos, llamada show don't tell, es decir, muestra no digas. Como audiencia no necesitamos que venga Bucky a decirnos que es digno, necesitamos que Sam nos convenza de que lo es con sus acciones, y el hecho de que no tenga poderes o super suero hubiera ayudado a respaldar ese mérito que tiene de seguir peleando contra un Hulk a pesar de tener todas las de perder. Hubiera comunicado de forma muy efectiva esta resiliencia que tiene el Capitán América de la que hablamos, pero simplemente no lo hacen. Lo desaprovechan por completo y utilizan diálogos para resolver los conflictos. Lo mismo sucede más tarde con Red Hulk. Habría sido súper efectivo que, por ejemplo, Sam se quedara sin su traje wakandiano en algún punto de la película y tuviera que usar algún traje sin tecnología tan avanzada para reforzar esta idea de que no tiene ningún tipo de ventaja ni probabilidad contra la amenaza que va a enfrentar y de que lo que hace al Capitán América no es el traje o el escudo, sino el hombre que hay detrás. Similar a estas escenas en las que Steve Rogers ha dejado el casco o el escudo, por ejemplo, quedándose sin ningún tipo de ventaja. O por ejemplo, Peter Parker en Spider-Man Homecoming, que atravesaba un arco parecido al de Sam, que es que quería probarle a Iron Man que era digno de ser un vengador. Por lo que en el tercer acto enfrenta una amenaza, a pesar de ya no tener su traje tecnológico, y usa su traje casero casi a punto de morir, pero consiguiéndolo. Por supuesto, Steve Rogers y Peter Parker tienen habilidades sobrehumanas y Sam Wilson no, pero de nuevo esto es una ventaja porque lo acerca todavía más a la audiencia. Lo hace más empatizable el hecho de que sea un hombre común como todos los demás, pero de nuevo desaprovecharon esta oportunidad. Y para resolver el conflicto con Red Hulk sucede lo mismo. Terminan la pelea donde sale prácticamente ileso, lastimado un poco sí, pero ileso, y resuelve el problema de Red Hulk de nuevo con una línea de diálogo. Una además en una pantalla verde horrible que se nota que no estaba terminada, pero bueno, una vez más utilizan los diálogos en lugar de mostrarnos cómo va a salir Sam Wilson de ese apuro, lo que se siente barato y desaprovecha la oportunidad tan grande que tenía de hacernos empatizar y verlo como un sucesor digno de ese escudo. Y hablando de oportunidades desaprovechadas, esta película nos introduce al Adamantium al MCU, con un peso por cierto súper importante en la película y donde el protagonista además literalmente tiene una armadura de vibranio. Me hubiera gustado muchísimo y creo que es una oportunidad desperdiciada no haber enfrentado estos dos metales de alguna forma. Voy a plantear un escenario hipotético donde podríamos haber jugado un poco más de forma creativa con las cosas que plantea la misma película para darnos un resultado quizá más efectivo. Imaginemos que para agregar esta atmósfera de thriller que tiene la película, Thunderbolt Ross no revela al mundo que hay un metal llamado adamantium en la isla del Celestial y quiere mantenerlo confidencial porque bueno, Estados Unidos. Sam Wilson tampoco sabe sobre este metal porque el presidente de nuevo lo mantiene confidencial, pero sí lo manda a recuperar esta carga robada donde nos encontramos al personaje de Giancarlo Esposito. Imaginemos que Sam Wilson llega a pelear con Giancarlo Esposito, cuyo personaje la verdad no recuerdo, y de pronto Giancarlo Esposito saca un arma y le dispara al Cap. Sam se protege, pero no se espera que una de esas balas atraviese el escudo. Esto despierta una incógnita. ¿Qué diablos tiene este paquete y de qué metal son estas balas? Al final de esta pelea, el traje wakandiano sufre muchos daños y queda prácticamente inutilizable y el escudo agujereado. Esto, además de dejarlo sin traje, le da cierto peso al personaje de Giancarlo Esposito, que la verdad pasa muy desapercibido. Y finalmente, en el tercer acto, en este enfrentamiento con Red Hulk, Sam termina usando un traje viejito sin ningún tipo de habilidades tecnológicas y con un escudo agujereado se enfrenta a una amenaza en la que parece que no tiene ningún tipo de probabilidades de ganar, pero lo consigue usando no diálogos sino sus habilidades. Y aunque quizá estuvo a punto de perder o se rompió algún hueso, nunca se rindió y se apretó el escudo, mostrando su resiliencia. Incluso podría haber dicho la frase si querían.
Esto nos demuestra que Sam Wilson es un digno Capitán América y ya en el futuro si quieren usar más tecnología o lo que sea está bien porque sabemos que no es el traje quien resolvió el conflicto sino Sam Wilson. Y bueno, este es un escenario hipotético nada más donde quizá habríamos tenido que ajustar un par de cosas, pero mi punto es que incluso con las piezas que tenían parece que el equipo que escribió todo esto quería irse por el camino rápido y fácil y quizá no el más efectivo. Pero bueno, quizá ya hablé de muchas cosas negativas, muchas de ellas muy específicas, pero pasemos al lado positivo. La película quiere ser un thriller político y desde el intro de Marvel Studios entendemos que no tendrá el mismo tono que quizá la mayoría de películas de superhéroes y se agradece por lo menos que busquen hacer algo un poquito distinto. El seguimiento que le damos a la serie de Falcon y Winter Soldier y los elementos que mantiene de ella creo que funcionan muy bien, sobre todo por el personaje de Isaiah Bradley y el nuevo Falcon, Joaquín Torres, que ambos tienen una muy buena dinámica con el personaje de Sam Wilson. Los efectos visuales, aunque muchos de ellos no están terminados, una buena parte de la película está bastante decente, sobre todo el personaje de Red Hulk, aunque eso sí me decepciona un poco que toda la publicidad, pósters y trailers que hubo de la película planteaban a Red Hulk como la gran amenaza a derrotar y realmente su participación es muy pequeña, es prácticamente una secuencia, pero de todas las secuencias de acción creo que es la más satisfactoria. Varios personajes se sienten un poco irrelevantes u olvidables, como es el caso de justamente el personaje Giancarlo Esposito o esta viuda negra también que vemos en la película, pero creo que el más afectado fue el personaje del líder. Mi problema con el líder es que pasamos una buena parte de la película ocultando su apariencia, que solo empieza a sumar cierta curiosidad y la verdad termina siendo algo un poco decepcionante, sobre todo porque se nota que no estuvo terminado el tema de los efectos visuales. Y es que encima su look creo que se pudo haber resuelto con efectos prácticos y quizá habría sido hasta más barato y más realista, pero por lo que veo y por los artes conceptuales y hasta figuras oficiales, el mismo atuendo del líder estuvo cambiando en postproducción porque muy probablemente no tenían resuelto este tema antes de terminar la película. Seguramente en alguna exhibición previa al estreno el look no tuvo el impacto que deseaban, lo cambiaron por este otro que termina usando y por eso se ve tan poco terminado. Pero pues esta realmente no es una excusa. Pero bueno, para ir ya concluyendo, Capitán América Brave New World se sitúa en una de esas películas de Marvel que siento pasarán un poco desapercibidas porque no tiene un elemento muy destacable. En la misma línea de películas como Black Widow o Ant-Man and the Wasp. Y aunque intenta sobresalir jugando con el género y acercándolo al thriller con rollo político, no termina destacándose demasiado por la otra cantidad de personajes genéricos, efectos visuales inconsistentes y conveniencias en el guión que la convierten en una experiencia un poco sosa y desabrida. No es la peor película de Marvel, pero al menos de las del Capitán, creo que personalmente sí la situó en el último lugar. Una especie de secuela del increíble Hulk del 2008 combinada con una segunda temporada de Falcon y Winter Soldier, agregando un par de elementos de Eternals que bueno, todos sabemos que son los 3 proyectos más queridos de Marvel Studios. Creo que para este punto el universo Marvel, en el que ya tenemos 34 películas y más de 10 series de televisión, puede ser un poco aburrida, sobre todo para aquellos que nunca se han introducido en el universo Marvel, pero aún para aquellos que estamos inmersos desde el principio, no termina saciando las pocas expectativas. Si tuviera que calificar mi experiencia viendo esta película, para mí sería un 3 de 5. Quizás suene muy duro, sobre todo por la parte más específica donde hablamos con spoilers, pero en general no es lo más malo que nos ha entregado la saga del multiverso, y aunque es algo aburrida y desperdiciada, termina funcionando en líneas generales. Si ya tuviste la oportunidad de verla, déjame saber aquí abajo qué te pareció a ti, si te gustó más que a mí o si crees que pudo ser mucho mejor. Si no la has visto, no olvides quedarte hasta el final porque la película cuenta con una escena post créditos. Esperemos este año Marvel se levante un poquito con la llegada de Thunderbolts y sobre todo con los 4 Fantásticos, a quienes sí deposito muchas más expectativas. Muchas gracias por llegar hasta acá y no olvides suscribirte para ver más reviews como esta. Sígueme si te gusta el cine. Bye bye.